Shalom, shalom a la audiencia de Teshua.tv. Aquí su servidora Lisa Velázquez, continuando con la serie de estudios del Templo Revelado en la Creación, el perfil de la familia. Esta vez vamos a estar hablando acerca de apartados de la cultura. Vamos a estar explorando un poco acerca de la vida de Abraham y qué es lo que significa para nosotros hoy en día apartarnos de la cultura, apartarnos de la sociedad, apartados de las influencias que este mundo está arrojando específicamente sobre el núcleo familiar. Así que este va a ser el tema que vamos a estar desarrollando y para comenzar quiero darle las gracias a todos ustedes por mantenerse conectados a esta servidora a través de teshuva.tv. Vamos a comenzar con el siguiente versículo y los voy a poner acá a la pantalla para que ustedes me acompañen en la lectura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, los primeros 5 versículos. Esta escritura es muy conocida por cada uno de nosotros. Y dice, además entiende esto, que en los últimos días, Aharit HaYamim, espero que lo haya dicho bien, vendrán tiempos difíciles. La gente será amadores de sí mismos, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los padres, ingratos, malvados, insensibles, implacables, calumniadores, incontroladores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer más bien que a Dios, según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder. Wow, esto es precisamente lo que estamos atravesando nosotros hoy en día como pueblo apartado para el Padre Celestial. Como les dije al principio, vamos a estar hablando o desarrollando este estudio bajo el concepto de la vida de Abraham y que lo que nosotros conocemos acerca de lo que tuvo que atravesar. Todos sabemos que se crió o estuvo rodeado de la cultura hurrita, que probablemente era la influencia principal en la vida de Abraham y su familia. Y Abraham pudo haber adoptado la costumbre hurrita en el que una mujer era conocida como la hermana de su marido. Esta norma cultural podría explicar el por qué Abraham le dijo al faraón de manera fraudulenta que Sara era su hermana. Sin embargo, muchas de las opciones que Abraham hizo probablemente violaron algunas de las costumbres más importantes de los hurritas. Y para nosotros tener una idea necesitamos saber quiénes eran los hurritas o los hórreos. Y ellos fueron un pueblo que habitaron en la antigüedad en una región centrada en el valle del río Kabur, al norte de Mesopotamia y sus alrededores, lo que comprende los actuales terrenos del sudeste de Turquía, el norte de Siria e Irak y noreste de Irán. Parece que al llegar al valle de Kabur establecieron diferentes reinos, entre los cuales el más importante fue el de Mitanni, que luego fue destruido por los hititas y por los asirios. Así que la influencia de los hititas fue tal que se produjo pronto un sincretismo entre la religión hitita y hurrita, de la misma forma que mucho tiempo después llegaron a identificarse la religión romana y la griega. Los principales dioses hurritas fueron los siguientes: Teshub, que fue conocido como el dios de la tormenta y figura en una figura clave en el panteón de dioses hurritas. Se identificó luego como Baal en la antigua Siria. Ebar, identificada como su esposa o la diosa de la fertilidad y del sol, que se identificó como Cibeles. Sarruma, el hijo de esta unión. Kumarbi, padre de Teshu. Shashuka o Shawushka, equivalente hurrita a Ishtar. Y Kushush, el dios de la luna. Los hurritas tuvieron muchos centros religiosos de importancia en muchas ciudades extranjeras como Hattusa o Nínive. Y en algunos reinos hurritas existía una casta especial encargada de los oficios religiosos de manera similar
como lo hacen los sacerdotes levitas. Y créame que quiero llegar a un punto del por qué le estoy explicando acerca de los hurritas y cómo fue que Abraham se tuvo que apartar de esta cultura. El estado de propietario, por ejemplo, era la posición más honorable en la casta de la sociedad hurrita. Cuando Abraham abandonó la propiedad familiar o el patrimonio familiar, hubo traído gran vergüenza y humillación a su padre. Parece que Taré vivió otros 60 años después que Abraham se fue de Harán. Y según las tradiciones hurritas, los dioses familiares eran arrendados a los miembros de la familia y se transmitían como parte de las expresiones de muerte de un padre a su hijo mayor. Así que la partida de Abraham antes de la muerte de Taré significaba que él estaba rechazando de su padre sus dioses familiares, que significaba otro golpe duro a la familia de Abraham. Tenemos varios ejemplos bíblicos de cómo nosotros podemos vivir separados del mundo, ya que la misma palabra nos llama a separarnos de la cultura y a dirigirnos a Dios como lo hizo nuestro padre Abraham. ¿Cómo entonces nos diferenciamos y preservamos nuestra propia identidad como ciudadanos del reino cuando la cultura ejerce una enorme presión? Muy buena pregunta. Nadie es inmune a sus efectos. Las normas culturales y tradiciones son afrodisíacos fuertes que pueden seducir hasta el más recto de entre nosotros. Los hombres de fe, sin embargo, se separaron de la cultura de su día para preservar y proteger sus semillas familiares. Tenemos el ejemplo de Noé, que construyó un arca con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, que eventualmente ellos fueron los que volvieron a poblar la tierra. Abraham dejó Mesopotamia cruzando a la tierra de Canaán, confirmó el pacto con Elohim y se convirtió en Abraham el padre de muchos. Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de la idolatría de Egipto, en el desierto donde crecieron como una nación fuerte y poderosa. El apóstol Pedro nos hace un llamado y se lo voy a poner en la pantalla para que ustedes también me acompañen en la lectura. Siempre les insto a que por favor usted busque en su Biblia todos los versículos que aquí en las enseñanzas se comparten. Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 11 y 12. Queridos amigos, les aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes, sino vivan tan buena vida entre los paganos que aún ahora, cuando ellos los acusan de ser hacedores de maldad, como resultado de ver sus buenas obras, darán gloria a Dios en el día de su venida. ¿Qué significa esto para nosotros? La cultura en la que uno vive bien podría tener el mayor impacto en la familia. Y esto es muy cierto, amados. Esto es muy cierto, ya que la cultura está muy arraigada especialmente en nuestra cultura latina. Hoy en día prácticamente todas las instrucciones o instituciones, debería decir, que fueron una vez de influencia positiva por una visión del mundo judeo-cristiana, ahora han sido apresadas por la impiedad del humanismo secular y la tiranía de lo políticamente correcto. Todas las instituciones de la sociedad se han corrompido de alguna manera. La industria del entretenimiento, por ejemplo, las artes, los medios de comunicación, la educación, las ramas militares, el propio gobierno, el mundo académico, las empresas y el mundo religioso. El mensaje de hoy es: todo vale y usted es libre de hacer lo que se sienta bien hacer y trabaje para usted mismo, independientemente de las consecuencias que tengamos que enfrentar. Entonces, ¿qué pasa cuando una sociedad pierde sus influencias morales? Vemos los resultados. En su intento de destruir a Dios, desenganchó su carretón de verdades eternas y en cambio decidió sustituir su propia idea de lo que es una utopía. Y para alcanzar esta meta,
La libertad de las expectativas sociales y normas de objetividad en sí tenía que ser destruido a fin de evitar, pues, confrontar la culpa. Así que la verdad objetiva perdió todo sentido y solo la subjetividad importa. El idioma se convirtió en el enemigo, ya que las definiciones excluyen a personas y cosas que no están cubiertos por esas definiciones tuvieron que ser pervertidos y secuestrados. Y esto lo vemos hoy en día muy claro en las cortes. Hoy en día, cuando se define lo que supuestamente es moralmente aceptado como un núcleo familiar. Por tanto, vamos directamente a lo que ha sido el deterioro de la familia, que es el diseño original de nuestro Dios. Sabemos que una familia estable es el baluarte de la sociedad. Y para la cultura del deterioro, el enemigo público número 1, ¿sabe quién es? El padre de la casa. Como proveedor, líder, reformador, protector y defensor de la familia, un padre fuerte asegura la estabilidad del hogar. Las familias estables son iguales a las sociedades fuertes. Y las familias estables revelan la verdadera naturaleza y el carácter de nuestro Dios y reflejan su imagen en el mundo. Al remover al padre, lo marginan o se quebranta su autoridad y propósito, conduciendo al deterioro de la fundación de la casa. Por eso es que tenemos una epidemia actual de hogares sin padre, que han contribuido a la mayor parte de los males de esta sociedad. Un sinfín de adicciones, violencia de pandillas, suicidios, dependencia del gobierno, aumento de madres solteras, asesinato de bebés no deseados. La plaga es la industria del tráfico sexual humano. La industria del entretenimiento también hace su parte. De lo que los padres parecen que ya sea como personas incompetentes o depredadores sexuales. Y esto ha contribuido aún más a la ruptura de las relaciones familiares, una vez sanos y normales, en las que se cumplan las necesidades de los hijos y las hijas en el hogar. Y ahora, hoy mismo en el siglo XXI, nos encontramos con una sociedad de hijos sin padres que han sido completamente perdidos u olvidados. El mayor azote en contra del diseño de Dios en nuestros días es la de miles y millones de dólares de la industria pornográfica, ya que tiene el objetivo principal de la definición sexual humana de Dios. Y esto ha llevado a la redefinición de lo que se considera el matrimonio y aumenta los problemas de identidad de género, cambiando el idioma y haciendo el comportamiento aberrante legítimo. No anulará las desastrosas consecuencias que se derivan de los llamados estilos de vida alternativos. En pocas palabras, la industria pornográfica ha destruido y destruye y sigue destruyendo la paz, el placer y la satisfacción de un buen matrimonio, cosas que el Elohim creó desde el principio para el deleite en la unión del hombre y la mujer en vínculo matrimonial. La pornografía promueve el placer egoísta como la más alta definición de sí mismo y exige el sacrificio de muchas vidas en el proceso, ya que su comportamiento destructivo resulta nada más que la falsificación de relaciones sexuales saludables en el contexto del matrimonio. Esto produce océanos de miseria y vidas destrozadas. Esa adicción deja a su paso relaciones no saludables, abusivas y destructivas que son prácticamente imposibles de reparar. La pornografía engendra el adulterio, la pedofilia, la prostitución, el tráfico humano y ahora se ha encendido el llamado de los derechos de género.
degradando a sí mismo la sexualidad humana que el mismo Elohim creó desde el principio como diseño original y ha permitido el surgimiento y la promoción cultural de estilos de vida alternativos, confundiendo así a nuestra juventud y a nuestros niños de su propia identidad sexual. La pornografía destruye la familia tradicional, el diseño que nuestro padre creó desde el principio, y se ha convertido en la droga de entrada para todo tipo de depravación. Por tanto, teniendo esto en mente, necesitamos reconstruir lo que se considera bíblicamente como el hogar, la familia, porque estos no son problemas que se puedan resolver fácilmente. A veces parece abrumador y tardará más que sostener firmemente unos cuantos versículos bíblicos de la Biblia para sanar estas vidas fracturadas y devastadas que han dejado atrás. Los padres tendrán que permanecer siempre vigilantes de sus hijos y de sí mismos. Así que la reconstrucción del hogar solo puede comenzar con una familia a la vez. Hay que tener francas discusiones familiares, puesto que estos son la clave para así restaurar y sanar relaciones fragmentadas. Y también poder aprender a distinguir en lo que son principios bíblicos versus normas culturales es muy esencial. Porque por eso es que tenemos muchos hogares desfragmentados dentro del cuerpo del Mesías. Tanto hombres como mujeres están adictos a esta, podría decir, la pornografía, que ha sido el vínculo que el enemigo ha utilizado para destruir el vínculo familiar. Uno de los problemas que también vemos hoy en día, que ha sido muy popular, es el acceso al internet, el auge de las redes sociales y el uso sin fin de dispositivos electrónicos que han causado estragos en forma inimaginables. El suicidio entre adolescentes está en su punto más alto. Niños pequeños son los más vulnerables cuando se trata de la pornografía y a menudo han sufrido un daño irreparable. Imágenes destructivas e insalubres están impresas permanentemente en sus propios diminutos cerebros. Los expertos en la materia han encontrado que los efectos de la pornografía no solo afectan a los niños, pero que inundan todos los rincones de la sociedad. Así que la pornografía se ha convertido en una crisis de salud pública certificable. Y la cultura pornográfica primero hipersexualiza a las niñas y luego las explota desde una edad muy joven. La pornografía es ahora una norma cultural corrosiva que no puede ser exagerada. Teniendo esto en mente, tenemos que entonces ir a la Biblia y leer la raíz del problema del por qué muchas veces la pornografía se infiltra dentro de hogares creyentes. Sí, hermanos, creyentes. Por eso les invito a ir a la Biblia, se los voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a la carta a los Efesios. Ahí, la tecnología a veces me atrasa. Vamos a Efesios. Y voy a enfatizar algunas palabras en este versículo. Efesios capítulo 5, los primeros 12 versículos. Palabras del apóstol Pablo. Así pues, imiten a Dios como sus hijos amados y vivan una vida de amor. Así como también el Mesías nos amó en verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Dios con agradable olor fragante. Entre ustedes no debe siquiera mencionar la inmoralidad sexual, ni ningún tipo de impureza o avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo santo de Dios. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien deben permanecer dando gracias. De esto pueden estar seguros toda persona sexualmente inmoral, impura o avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Mesías y de Dios. Nadie los engañe con palabras huecas,
pues es por estas cosas que el juicio de Dios cae sobre los que le desobedecen. Así que no sean copartícipes con ellos, pues ustedes estaban tinieblas, pero ahora están unidos con el Señor. Son luz, vivan como hijos de luz, pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, justicia y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. En cambio, expónganlas, pues da vergüenza hablar de lo que la gente hace en secreto. Aquí yo voy a dar mi opinión personal. Y créame que esto es un punto válido en lo que acabamos de leer en la Biblia. Y acuérdense, usted quizás no tenga que estar de acuerdo conmigo, pero cuán importante es que nosotros como creyentes estemos vigilantes de nuestras conversaciones. ¿Y por qué digo conversaciones? Lo leímos en Efesios. Una de las cosas donde se infiltra mucho es en las bromas pesadas. Cuando nosotros estamos con amistades y pues nos sentimos en confianza con la gente que compartimos generalmente a menudo, muchas veces pues pasamos ciertos límites de confianza que no debemos de pasar, especialmente cuando estamos bromeando. Se utilizan una clase de lenguaje grosero que no tan solamente ofende a la persona que se lo estás diciendo, sino que te estás degradando a ti mismo, ya que estás degradando la imagen que tú y yo representamos como siervos del Elohim verdadero. Entonces Pablo le da duro a esto en Efesios 5. Y muchas veces cuando tú le llamas la atención a una persona porque se está pasando de ciertos límites, la persona se molesta. Pero el consejo bíblico nos dice a nosotros que si somos llamados a vivir una vida imitando a nuestro Mesías, una vida consagrada y separada para el eterno, nosotros no podemos tener lenguaje grosero en nuestros labios. Nosotros no podemos tener una conducta inapropiada utilizando bromas de doble sentido cuando esto abre, hermanos, nuestra habla, nuestras palabras tienen la capacidad de edificar o destruir. Y cuando nosotros nos envolvemos en esta clase de conversaciones obscenas y estamos bromeando con bromas de doble sentido, y usted sabe a lo que me refiero, porque los hispanos o los latinos son así. Por eso es que este estudio habla acerca de separados de la cultura. Y qué duro se nos hace, específicamente si hemos tenido una crianza inapropiada o nos hemos criado dentro de un hogar donde estas cosas pues eran la norma del día. Entonces, lo que yo quiero transmitir a través de esta enseñanza y por lo que acabamos de leer, palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, es que nosotros no podemos ser copartícipes de las obras que abren y dan acceso a influencias del enemigo para corromper nuestra vida familiar, para corromper nuestros hogares, para corromper a nuestros jóvenes, para corromper a nuestros hijos. Nosotros mismos, a veces cuando oímos un niño hablar malo, como que dicen, wow, ese niño dijo una mala palabrota. Pero a veces no nos podemos a pensar de que los niños son como esponjas que imitan a sus padres. Entonces, si esta clase de habladuría obscena, hay un niño presente y él lo ve como algo normal entre adultos, guess what, people? Ese niño va a crecer de que esto es normal y va a adoptar la misma costumbre. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros niños? Nosotros no podemos ser partícipes de las obras de las tinieblas. Tenemos que andar en luz y hacer obras de justicia, bondad y verdad. Así que una de las áreas que más el Padre enfatiza para nosotros estar consagrados a Él es cuidar cómo nosotros nos comportamos en conversaciones con gente que nos sentimos en confianza. Personalmente, a mí no me gustan las bromas de doble sentido, las detesto. ¿Por qué? Porque a medida que uno va estudiando la escritura y tú te vas adentrando y estás adentrando tu compromiso con el Padre, entonces tu nivel de madurez crece. Y eso significa que si ya tú lo conoces en la palabra, el Padre te llama a cuentas.
y te tienes que cuidar más. Por tanto, esto es uno de los principios bíblicos que más se violenta. Y lo tenía que expresar, hermanos, porque a veces nosotros escuchamos estas clases de broma y hasta a veces nos reímos. Y estamos apoyando obras de las tinieblas. Cuando el Padre nos ha llamado a consagrarnos y a vivir separados. Créame que la próxima vez que usted esté sentado y esté embromeando obscenamente, pregúntese, ¿Yeshua estará sentado ahí? ¿Y el espíritu de Elohim estará agradándose de lo que esa conversación está proyectando? Los dejo con ese pensamiento, hermano. Vamos a continuar con el estudio. Para aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer los mandamientos de Dios, la Biblia es muy clara. Lucas, capítulo 6, y el versículo 48 dice, es como alguien que construye una casa, que excavó en lo profundo y echó los cimientos en la roca firme. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó contra la casa, pero no la pudo zarandear porque estaba construida sobre la roca. El famoso corito, y esta casa no se cae porque está sobre la roca. ¿Estarán nuestros hogares cimentados en la roca? La palabra de Dios es un barómetro que mide hasta qué punto nosotros nos hemos desviado de su camino. Y esto es válido para todos los comportamientos relacionados específicamente con la pornografía. Su palabra es la limitación de comportamiento fuera de control y un salvavidas contra la depravación moral. Primero, tenemos que enfrentar la realidad y luego reconocer el problema y evaluar los daños. Individualmente, sabemos que no podemos solucionar todos los problemas, pero sin duda podemos enfocarnos como un láser a nosotros mismos y a nuestras familias. Una familia que sigue los principios bíblicos proporciona cobertura y protección para todos sus miembros. Y la Biblia es muy clara que hay que enseñarle la palabra de Dios a fondo a nuestros hijos. Y esto es parte del Shema. Lo repetirás mientras te sientas en tu casa, mientras caminas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y el rescate de nuestros hijos desde el adoctrinamiento del sistema de educación del mundo no es una opción. Nos toca a nosotros como padres. Por tanto, es hora de actuar. No tenemos el lujo de entregarnos a nuestros deseos carnales y perder más tiempo valioso. Debemos humillarnos a diario, confesar nuestra falta y arrepentirnos sincera y genuinamente delante de nuestro Dios. Esto es solo el comienzo. También debemos estar dispuestos a pedir ayuda a aquellos quienes confiamos dentro de la comunidad de los santos. Este problema es demasiado grande para las agencias gubernamentales, para los psicólogos y los consejeros. Se ha informado que en muchos casos los hombres nunca se liberan de la adicción de la pornografía. Por tanto, nosotros debemos de estar dispuestos a soportar las cargas de los demás, especialmente las mujeres que han experimentado abuso de primera mano. Hay que salir de nuestras zonas de confort y muchas veces tenemos hasta que ensuciarnos las manos, salir de las trincheras y ayudar a salvar a las personas que se encuentran cautivos en adicciones y los que han sido violentados por este enemigo mortal. Cada vez que una familia se sana, se restaura y es puesta en libertad, la creación está más cerca para ser restaurada. Así que moldeemos nuestro comportamiento santo, primeramente comenzando con nosotros mismos, comenzando en casa y reemplazar el mal con el bien, la injusticia con la justicia de Dios y las mentiras del enemigo con la verdad. Te voy a poner este verso en la pantalla. Me encanta este versículo para cerrar esta enseñanza. Colosenses capítulo 3, los versículos 12 y 13. Por lo tanto, como el pueblo elegido de Dios, santo, tiernamente amado, revístanse con sentimientos de compasión y bondad, humildad, gentileza y paciencia.
Sopórtense unos a otros. Si alguno tiene queja de otro, perdónelo. La falta de perdón dentro del cuerpo del Mesías lo ha desfragmentado y lo sigue desfragmentando. En verdad, de la misma forma que el Señor los ha perdonado, así ustedes tienen que perdonar. Wow. Esto yo sé que para algunos quizás it was in your face. Pero esta enseñanza es una enseñanza retadora y confrontante. Porque la palabra de nuestro Padre Celestial, y conectando todo con la restauración de la familia, el diseño original, nos llama a nosotros a apartarnos de la cultura, seguir el ejemplo de Abraham, que salió de aquella cultura pagana, idólatra e inmoral, y nosotros no estamos exentos a ello. Estamos viviendo en una sociedad donde los mismos valores que fueron desfragmentados en la cultura hurrita y en otras civilizaciones paganas se ven ahora y se aceptan como normal. El estilo de vida alternativo, nuestros jóvenes, nuestros niños están siendo el blanco de ataque. La industria pornográfica, que ha venido desde años, yo creo que esta ha sido la ocupación más antigua, que ha sido la prostitución y la pornografía y el tráfico de niños y humanos, ha sido uno de los vehículos que el enemigo ha utilizado para transversar todo y para que la misma humanidad vaya de desagrado y degeneración, de que pase a una mente reprobada, como lo dice la Escritura. Así que si nuestros hogares están siendo atacados, ya sea por pornografía, ya sea por lo cualquiera, seamos honestos, amados, y pidamos ayuda. Creo que es el tiempo de actuar y no dejarlo todo tapado, sino que trabajemos en pro restauración bíblica, en amor, en compasión, y como leímos en Colosenses, vamos a perdonarnos, vamos a soportarnos unos a otros, y cuando es soportarnos es apoyarnos, que cuando tú veas a tu hermano caído lo levantes, que ores por él, que seamos más sensibles a la voz de del Espíritu de Santidad del Eterno, y que nosotros juntos como cuerpo estemos trabajando en un mismo sentir, en un mismo espíritu, para la restauración de la familia que ha sido desfragmentada por mucho tiempo. Yo espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Gracias por mantenerse conectados a Teshuva. Les sigo animando a que por favor ingrese a la página de teshuva.tv y que haga una aportación para que este ministerio o instrumento de bendición siga en el aire, para así poder alcanzar a nuestra audiencia habla hispana, hablante en todos los países del mundo. Porque la salvación llegará a través del Mesías, pero depende de nosotros si queremos vivir en santidad o atados a este mundo. Los veo en el próximo estudio. Gracias por su tiempo y Shalom Alejem.